de los temas que ha dominado la jornada el día de la fecha y también parte ayer ha sido el tema de esta muerte digna, eutanasia, todas estas cosas que se ha estado hablando. Gastón está en las calles de Córdoba y nos va a traer seguramente alguna nota muy interesante al respecto. Gastón. Así es, doctor, para referirnos a este tema hemos llegado hasta el Ministerio de Salud, el caso de Emiliano Díez, lo que ustedes hablaban, 20 años en estado vegetativo y el fallo de la Corte Suprema que finalmente le permitió esta muerte digna. Queremos saber cuál es la situación en Córdoba y es por eso que hemos llegado hasta aquí y le agradecemos al doctor Hugo Tangenti, él es secretario del Comité de Muerte Digna en Córdoba, muy amablemente nos ha atendido. Bueno, doctor, lo primero que quiero preguntarles es una opinión sobre este caso Díez que se ha conocido ayer. Bueno, el fallo de la Corte está en lo básico, en lo general, en la misma línea de lo que ha buscado la ley de muerte digna de Córdoba. Es decir, evitar todo aquello que sea un encarnizamiento terapéutico cuando la persona está en un estado terminal o en un estado de vida vegetativa. En términos generales es prácticamente lo mismo y lo que persigue también las consideraciones de la Corte de evitar la judicialización también es lo que se había debatido en el momento de dictar la ley en Córdoba. La diferencia concreta que ha tomado Estado público, digamos, y que se está debatiendo es todo aquello que tiene que ver con el retiro de alimentación e hidratación. En ese caso, en la provincia, atendiendo a que puede haber casos que efectivamente retirando todo otro soporte vital se puedan continuar la vida solamente con hidratación y con alimentación, para analizar ese tipo de casos se creó un comité ad hoc integrado por todas personalidades especialistas en bioética que va a analizar cada caso específico y emitir un dictamen. Ese dictamen va a ser la base de si ese caso se judicializa, como ocurrió en Neuquén, y a su vez se estableció en la reglamentación de la ley que el trámite para tratar esto sea por vía sumarísima, como se hace con los casos de aquellas personas que se niegan a ser transfundidas, o sea, a poner sangre. Doctor, en el caso Díez, en este caso de Neuquén, si bien no fue desde un comienzo, pero una de las cuestiones que la familia reclamó es la demora, la dilación que tuvo esto en el ámbito judicial. De hecho, bueno, estuvo 20 años, Emiliano. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Muchas veces son lentos los tiempos de la justicia. Bueno, casualmente lo que la ley, tanto provincial como nacional, avanzó en evitar eso, es decir, generar un mecanismo en que la sola declaración de voluntad de la persona o de los familiares, en el caso de que la persona no se pueda manifestar por sí, pueda hacerse efectiva, sin necesidad de una intervención judicial. Gastón. En el caso pasó porque no existía previamente la ley, venía de larga data, y a la Corte también le costó un buen tiempo resolver el tema. Tuvieron que consultar a expertos de la propia Corte, incluso si usted lee el fallo va a ver que pidieron expresamente que se filmaran todos los estudios para poder analizarlo. No son temas simples, pero todo tiende, y la voluntad de las dos leyes, la nacional y la provincial, es evitar eso, evitar la dilación, evitar que se judicialice todo aquello que no tiene por qué judicializarse. Doctor, lo escucha el doctor Sabagen Pisa, quiere hablar con usted. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La pregunta mía es... Sí, buenos días, ¿cómo está usted? La pregunta mía es, si hay una ley nacional que está regulando y la Corte ha pedido a partir de este fallo que no judicialicen más los casos, ¿por qué Córdoba no adhiere a esa ley y hacemos una cuestión nacional común? Porque me parece, como usted dijo muy bien, son casos muy traumáticos, muy sensibles y que a veces requieren de estas cuestiones medias complicadas como el trámite de la justicia. ¿Por qué no adherimos a esa ley? Porque si bien no escuché mal, usted dice que es muy parecida a la ley, pero parece que no. Para morir en Córdoba hay que ir al hospital de clínica o a la maternidad nacional. No, doctor, no para morir, es únicamente para casos extremos en donde esté en juego la hidratación y la alimentación. Si hubiese un caso en donde usted tiene que suspender un tratamiento de sostén vital, como puede ser retirar un respirador o una máquina de diálisis o una circulación extracorpórea de sangre, todo eso se puede hacer, se puede retirar la medicación. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos, hasta donde se conoce, la ley es absolutamente aplicable en Córdoba. Respecto a la pregunta concreta que usted hace, ¿por qué no se adhiere? Bueno, eso es una resolución ya de la legislatura. Casualmente, cuando la comisión que reglamentó la ley advirtió que podía haber algunos casos de judicialización,
se buscó la manera de hacerlo que esto sea lo más rápido, simple y eficiente posible. De todos modos, hay que aclarar de que, por ejemplo, la resolución de la Corte no es obligatoria. Entonces, aún puede ocurrir que incluso en una provincia que adhiera a la ley nacional haya un juez que se oponga y la judicialice. Es decir, que lo importante es evitar por todos los medios posibles la judicialización y también generar mecanismos para que en caso que sea inevitable esa judicialización lo sea rápido, como un trámite sumario, como le digo, por ejemplo, si alguien en Córdoba se niega que le pongan sangre, hoy un juez tiene un mecanismo procesal para resolverlo en 24 horas. Nuestro programa, y para que entienda mejor nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre muerte digna y eutanasia? La diferencia básica es que en la eutanasia usted provoca la muerte, ya sea que tenga una enfermedad o no tenga una enfermedad. En el caso de la muerte digna, se aplica únicamente en los casos en que haya un paciente con una enfermedad terminal, incurable y de un pronóstico de muerte cercano, o en casos en que la persona haya quedado en estado vegetativo. Es decir, es muy restringido cuando se aplica y además no se hace nada para que se produzca la muerte. Simplemente se suspenden todos aquellos tratamientos que, teniendo en cuenta la condición del paciente, se tornan un encarnizamiento, claro, se tornan directamente una agresión al paciente que no sirven para nada ni para curarlo. ¿Sí? No, digo, le iba a hacer hincapié en una posición adoptada, por ejemplo, por la Iglesia Católica de Córdoba, ¿no? En caso de este paciente de Neuquén que se llama Marcelo Díez y que terminó falleciendo ayer, unas horitas después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La Iglesia dice que la muerte se produce porque no tiene hidratación, es decir, no por las heridas sufridas hace 20 años en aquel famoso accidente de moto, ¿sí? O sea que como que la Iglesia entiende que se está induciendo a que esa persona sin alimentación y sin hidratación terminan provocándole la muerte. Bueno, la ley en sí no es una ley confesional, o sea que no es que recoja una opinión ni de la Iglesia Católica ni de ninguna otra en particular. De hecho, fue sancionado unánimemente con distintas expresiones políticas e ideológicas en la legislatura. Pero la reglamentación lo que ha buscado es casualmente hacer que exista un mecanismo, si es necesario, de ajuste. Por eso se creó un instituto que es que el departamento que yo dirijo casualmente, que es el registro de declaración de voluntad anticipada, tiene que informarle anualmente a la legislatura la evolución de todo esto, es decir, cuántos casos se presentaron, si hay problemas, si ha habido dificultades en la aplicación, para ver si es necesario ajustar. Quizá en ese mecanismo todo esto termine con que haya una reforma de la ley o no lo sé, pero eso es resorte ya de los legisladores. Doctor, ahí cuando hablamos, cuando usted planteaba correctamente el tema de la muerte digna, en una época hablamos, y quiero unirlo a lo que dijo Daniel, que con respecto a la diferencia entre muerte digna y eutanasia, estamos hablando de que la eutanasia pasiva es dejar de hacer cosas y la eutanasia activa es darle algo al paciente para que muera. ¿No estaría la muerte digna siendo un eufemismo de lo que es la eutanasia pasiva? Mire, si usted lo toma en términos estrictos, quizá podríamos discutirlo y decir, sí, en un término estricto usted puede avanzar en considerar toda omisión un acto que tiene un efecto. Pero lo concreto que se busca acá es resolver un problema social, un problema que ha creado casualmente la medicina con su avance. La medicina hoy le sobran medios para mantener viva una persona que es inviable desde el punto de vista de su capacidad clínica, psicológica, vital, personal, etc. Como los pacientes muchas veces dicen, es un cuerpo, pero no es mi hermano, no es mi padre, no es mi madre, y ya no hay nada más para hacer, y los médicos han llegado a la conclusión de que todo lo que hagan es absolutamente inútil para mantener una vida real, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor, gracias, Gastón, un tema apasionante realmente que requiere de todo este debate, de que pongamos las cosas sobre la mesa, pero me parece muy interesante. Gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Bueno, ahí estaban desde el Ministerio de Salud dándonos todo lo que tiene que ver con cosas muy interesante y tiene que ver un poco con esta cuestión
de que es un eufemismo, yo estoy de acuerdo, pero Sí. es eutanasia pasiva. La pregunta que se repetía ayer, si esta persona de Neuquén con muerte cerebral seguía siendo un ser humano, obviamente, Sí, correcto. pero no era una persona. Ese es el tema. Muy bien.